Para mí es un privilegio poder estar, como también leí en el chat, con esta dupla tan maravillosa de profesionales jóvenes de la inmunohematología latinoamericana. Para mí, como ya persona que lleva un recorrido en esta área, es una gran tranquilidad ver los crecimientos de la inmunohematología en América Latina. No quiere decir que nos falta y que no hay crecimiento en otras áreas, pero sin duda los avances en esta área son importantes. Y eso también me da la oportunidad un poco de reconocer la semilla que sembraron personas que nos antecedieron. Acá en Colombia, la doctora Albaluz Luque, la doctora Rosalba Rosado, Cristina Alder, que desde biocientífica también promocionó mucho la educación continua, desde la academia Aura Rosa Manacero y nuestro querido doctor Baldomero. Estas personas sin duda han despertado el interés de muchos por este tema y sin duda a nivel latinoamericano, pues una persona que la sentimos toda nuestra, la doctora Marcela Contreras. Es entonces para mí un gusto poder presentar a nuestra primera conferencista, a la doctora María Antonia Núñez de Chile. Ella es magíster y PhD en ciencias biomédicas, es la actual supervisora del Banco de Sangre de la Clínica Santa María, está a cargo de laboratorios de inmunohematología, biología molecular de grupos sanguíneos, histocompatibilidad y citometría de flujo. Es directora postítulo en inmunohematología avanzada de la Universidad Diego Portales. Es la pasada presidente del capítulo chileno de la Asociación de Medicina Transfusional y Hematología y es también actual miembro del Comité Científico de la Sociedad Chilena de Hematología, miembro también del Comité de Expertos de Inmunohematología del Instituto de Salud Pública de Chile. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerla con ustedes. Nos permitimos haber silenciado todos los micrófonos, pero para las preguntas, antes de cederle la palabra a la doctora María Antonia, vamos haciéndolas por el chat si quieren, pero en el momento que abramos, levantan la mano y les abrimos el micrófono. Nuevamente, gracias y el micrófono es suyo, doctora María Antonia. Buenas tardes, buenas noches acá. Muchas gracias primero que todo a Coasmed por la invitación. Encantada de poder entregar un poco del conocimiento práctico. Y bueno, como dice el título de la presentación, yo voy a hablar un poco de las herramientas serológicas y moleculares que permiten resolver casos clínicos en inmunohematología. Discúlpenme que estoy tratando de sacar las cámaras acá. Y no puedo. Un segundo. Ahí sí. Ya. Perfecto. Primero, ¿qué es la serología? Muy grandes rasgos. La serología son las técnicas, los métodos de laboratorio que utilizan antisueros para identificar antígenos y o células, glóbulos rojos, para identificar anticuerpos. Además, en las pruebas serológicas podemos usar otros reactivos como son potenciadores, disociadores, enzimas proteolíticas o agentes o reactivos químicos como es el caso del DTT o del 2-mercaptoetanol. Por otra parte, también muy general, aquí le llamamos biología molecular, también son métodos de laboratorio, pero estos estudian el material genético, ADN, genómico, complementario o ARN. En nuestro caso, principalmente para los grupos sanguíneos, estudiamos el ADN genómico. Estas técnicas, junto al conocimiento de las bases moleculares, de los genes, de la expresión de antígenos eritrocitarios, permite que de acuerdo a la información genética que se genera por biología molecular, que le llamamos genotipo, podamos deducir los antígenos presentes en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, sin antisueros, nosotros podemos obtener una información del fenotipo. Un ejemplo de deducción de un fenotipo a partir de un genotipo sería en el GENDAFI. Esto equivale para todos
sistema sanguíneo. En este caso, el gen DAFI tiene 2 exones y en el nucleótido 125 hay un polimorfismo que en unas personas es una guanina y en otras es una adenina. Polimorfismo viene de varias formas, poliformas, y lo decimos así porque efectivamente es normal que en la población existan estos pequeños cambios, como ocurre en los antígenos de sistemas sanguíneos. Y bueno, cuando hay una guanina en el gen, nosotros vamos a tener una glicina en el aminoácido 42 de la proteína DAFI, que se encuentra en la membrana eritrocitaria. Si tenemos una adenina, vamos a tener un aspartico. Si hay una glicina, nosotros a eso le vamos a llamar antígeno DAFI A, y si hay un aspartico, antígeno DAFI B. Y esto tiene importancia en medicina transfusional porque se produce incompatibilidad. Sin medicina transfusional, sin que hubieran transfusiones y, bueno, o incompatibilidad feto-materna, en general estos pequeños cambios en el ADN entre personas no tiene mayor significado clínico, pero sí para nosotros. Entonces, tenemos en este ejemplo un polimorfismo donde en el 125 hay una guanina y en el otro hay una adenina. Y esto significa que dentro de la población anda un alelo, que es una forma del gen, que le vamos a llamar DAFI A, el alelo siempre es en cursiva y en mayúscula, y si hay una adenina, DAFI B. En la proteína, como ya había dicho, tendremos una glicina en el alelo DAFI A y una aspartico en el alelo DAFI B, o sea, en el alelo DAFI B, y los antígenos serían DAFI A y DAFI B respectivamente. Entonces, tenemos esta información, ya se conocen las bases moleculares de todos los antígenos que están dentro de un sistema sanguíneo. Por lo tanto, si yo sé que, por ejemplo, tengo una persona que tiene un genotipo que en las 2 copias de su gen, porque todos tenemos 2 copias del mismo gen, en los 2 genes tiene una guanina. Yo puedo deducir que esa persona en la proteína DAFI va a tener solo glicina. Por lo tanto, puedo inferir que su fenotipo va a ser DAFI A, DAFI A, y como lo escribimos en el banco de sangre, sería un DAFI A positivo, B negativo. De esta forma, yo deduzco la información de los antígenos a partir del ADN. Y esto, lo que yo les voy a mostrar son algunos ejemplos de para qué lo aplicamos, porque sin duda lo podemos hacer por serología, pero hay ciertas circunstancias en que la serología no alcanza y ahí necesitamos el apoyo de la biología molecular. Siguiendo el mismo ejemplo, en el gen DAFI, por ejemplo, podemos tener otra mutación, otro polimorfismo ahora en el 265. Cuando hay una timina en este nucleótido, vamos a llamarle alelo DAFI X. Esta mutación va a producir la misma proteína DAFI, pero cuando está esta mutación produce una expresión débil del antígeno DAFI, lo que podría no ser detectado por antisueros. Y eso sería una primera aplicación de la biología molecular. Y podríamos identificar como un falso DAFI negativo, o sea, podríamos no identificar un antígeno que sí está presente, pero una expresión muy débil. Por ejemplo, si tenemos ahora otra persona que tiene en uno de sus alelos una guanina y en el otro una adenina, y además tiene un genotipo que en los dos tiene timina, nosotros vamos a tener en la proteína una glicina y un aspartico, y el fenotipo deducido del genotipo va a ser un DAFI A y un DAFI B. Pero la interpretación va a ser por biología molecular un DAFI A y un DAFI B, pero este va a ser débil, pero DAFI B positivo. Si esto lo hacemos por serología, lo más probable es que obtengamos un DAFI A positivo, B negativo, y esto podría ocasionar un problema transfusional en un paciente que tiene una anti-DAFI B, y nosotros escogemos esta bolsa que por serología disculpen que voy a poner ahí el puntero, que por serología la fenotipamos como B negativo, no obstante era B positivo. Y en el mismo ejemplo también, en el mismo gen DAFI podríamos tener otra mutación.
esta mutación en el promotor, que está antes de que empiece la zona codificante, que son los exones, que son el molde para las proteínas, cuando en el promotor, que es el que activa o inactiva el gen, hay una citosina, los factores de transcripción, que son los que le dicen al promotor, transcribamos este gen, no se puede unir. Específicamente no se puede unir el factor eritroide, el que produce, el que activa la producción de la proteína DAFI en los glóbulos rojos. Entonces, y a este alelo, cuando está la citosina, le llamamos DAFI gata. Se llama gata porque en general en los promotores hay muchas adeninas y timinas. Entonces, por eso se llama DAFI gata. ¿Y qué pasa acá? Acá está el gen, están estas mutaciones, acá también hay ciertas mutaciones, pero hay ausencia de la proteína DAFI. ¿Por qué? Porque el gen no codificó ninguna proteína, no codificó ningún ARN, por lo tanto no hay proteína DAFI. Entonces, nosotros sabemos que además si está esta mutación, no va a haber proteína DAFI. Por lo tanto, acá por genotipo podríamos tener nuevamente una guanina y una guanina, pero si tenemos el genotipo citosina-citosina, va a ser un fenotipo nulo. No va a haber proteína DAFI, por lo tanto, la proteína DAFI que porta los antígenos DAFI van a estar ausentes. Y acá el fenotipo deducido sería negativo-negativo. Es súper importante porque en este mismo ejemplo podría haber un DAFI-B débil que fuera falsamente un DAFI nulo. Entonces, dicho eso, muy en resumen, el apoyo del estudio molecular al serológico permite la caracterización de antígenos para los que no existen antisueros, identificar variantes de expresión débil, detectar y confirmar fenotipos poco frecuentes, apoyar la identificación de anticuerpos, conocer el mecanismo subyacente a la expresión de un antígeno, identificar también antígenos plaquetarios y leucocitarios, que a veces los dejamos más de lado, deducir antígenos que están presentes en ADN fetal que está libre en el plasma de gestantes, generar bases de datos para una gran cantidad de antígenos. ¿Por qué? Porque ahora existen plataformas moleculares que permiten hacer el genotipo de varias muestras a la vez y cada muestra genotipar varios sistemas sanguíneos a la vez. Y por otra parte, sin duda, apoyar la investigación inmunohematológica, que son los casos clínicos que vamos a ver ahora. Entonces, el primer ejemplo, caso 1, es una paciente femenina de 23 años que tiene una anemia de células falciformes, 2 hijos, ha recibido 12 unidades de glóbulos rojos en su vida, la última hace 5 meses, e ingresa al servicio de urgencia por una crisis hemolítica y una anemia aguda de una hemoglobina de 4 gramos por decilitro. Solicitan por esto una transfusión urgente de 3 unidades de glóbulos rojos. Entonces, como siempre, se hacen los estudios inmunohematológicos de rutina y la clasificamos como un ARHD positivo. La prueba de antiglobulina humana indirecta es positiva en panel, es positiva en las 3 células del panel, y la prueba de antiglobulina humana directa es negativa. Con esto hacemos la identificación de anticuerpo de rutina y obtenemos este patrón de positividad. Todas las células del panel positivas. Cuando pasa esto, nosotros podemos pensar que hay un anticuerpo contra antígeno de alta frecuencia o una mezcla de anticuerpos. En este caso, dado que las aglutinaciones son heterogéneas, tenemos 3 cruces, 2 cruces y aquí hay un más menos, lo más probable es que sea una mezcla de anticuerpos. Pero acá vemos que algo que voy a decir más adelante, pero que desde el registro de las cruces es súper importante para nosotros poder identificar un anticuerpo. Entonces, ¿con qué continuamos? ¿Qué herramienta usamos? Antes de usar otra técnica inmunohematológica, lo primero que tenemos que hacer es tener claro el diagnóstico u otras comorbilidades, si es que no nos ha llegado esa información, el historial transfusional, el historial inmunohematológico. Muchas veces está registrado y si tenemos un software no se muestra inmediatamente. Entonces, cuando no hay una identificación
en el primer panel tenemos que revisar, esto es lo primero, ver si tiene algún examen de laboratorio, por ejemplo, si tiene una velocidad de sedimentación alta, si tiene, no sé, un mieloma múltiple, inmunoglobulinas altas, podría afectar también, interferir en la determinación. Y nosotros seguir estudiando y finalmente nunca ver que había una interferencia por otras cosas que se encontraban en el plasma de la paciente y ver qué fármaco está tomando, qué tratamiento, por ejemplo, inmunoglobulina intravenosa, podría interferir. Entonces, ¿con qué continuamos cuando no tenemos la identificación al principio? Revisando toda esta información. Y luego tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar, que yo acá las puse como que fuera un concurso. Entonces tenemos la puerta 1, hacer el fenotipado, puerta 2, hacer crioglutininas, 3, hacer absorción, elusión, usar enzimas, agentes químicos, biología molecular y también incluye proteínas recombinantes, neutralización, porque es algo que se está utilizando en muchos países, en Latinoamérica muy poco, pero hay que tener en cuenta que esta herramienta está y que esperamos sea un poco más masiva prontamente. Primero hacemos el fenotipo. ¿Por qué? Porque por definición, los anticuerpos que vamos a encontrar, el sistema inmune genera anticuerpos contra lo ajeno, no genera anticuerpos contra lo propio. Entonces, teniendo el fenotipo, nosotros sabemos que antígenos no tiene la paciente, por lo tanto, contra estas especificidades tenemos que sospechar que va a ser el anticuerpo. Por eso el fenotipo es una primera herramienta muy informativa porque nos permite disminuir, acotar el rango de especificidades que podría tener nuestro anticuerpo. Acá también nos sirve mucho tener una tabla de frecuencias, de la frecuencia en la que se presentan estos antígenos en nuestra población. ¿Por qué? Porque además de saber, o sea, con esto, estas probables especificidades, nosotros también podemos ver en este fenotipo si hay algo que se sale de la norma. Y llamamos que se salga de la norma algo que tenga una frecuencia menos de un 99% y más de un 1%. Y eso sería raro y también nos orientaría mucho en la identificación. También nos sirven a lo mejor los que tienen más de un 95%. Si es negativo para un E pequeño, sabemos que todas las células van a ser positivas en general, excepto una. Y acá, si revisamos, por ejemplo, C grande, lo comparamos con la frecuencia, se dice que C grande es polimórfico, porque el 60% es positivo, el 40% es negativo. Eso es lo más normal. Y bueno, lo mismo con Kell, pero encontramos esto, que esté DAFI-A y DAFI-B negativo es un fenotipo raro en nuestra población, más frecuente en africanos. Entonces sí, aquí hay algo que nos tiene que llamar la atención y bueno, la ausencia de KIT A, N, S grande está dentro, Diego A y Luteran está dentro de lo más frecuente. Entonces, acá tenemos esta observación que la tenemos que mantener en nuestro registro porque es informativa. Cuando hay ausencia de antígeno DAFI-A y DAFI-B, en general se genera un anticuerpo contra el antígeno DAFI-3. Se encuentra en el tercer loop de la proteína DAFI de la membrana eritrocitaria. Acá estaba, como habíamos visto, el antígeno DAFI-A y DAFI-B en el aminoácido 42 y se genera acá este otro anticuerpo. Por lo tanto, si es que aquí hubiese un fenotipo nulo, podría presentarse un anticuerpo anti-DAFI3. Entonces, con este fenotipo, viendo lo que no es frecuente, que es más raro, también obtenemos información. Luego, yo siempre recomiendo hacer crioglutinina sí o sí porque es una técnica muy simple y muchas veces solo haciendo crioglutininas vemos que están positivas, luego con eso hacemos el mismo panel a 37 grados Celsius y se negativiza. Y era una crioglutinina. Si no la hacemos vamos a seguir trabajando infructuosamente, por lo tanto es una técnica que yo considero muy importante para decidir
a qué temperatura trabajo. En este caso vemos que hay una reactividad baja, por lo tanto continuamos a 37 grados Celsius. Hicimos hace poco un estudio en donantes del banco de sangre y más del 50% tenía crioglutininas, personas normales. No sé si es porque estamos más al sur y hace más frío, pero incluso algunos donantes tenían crioglutininas 3 cruces. Entonces es algo que nos va a ayudar bastante en nuestra identificación. Entonces trabajamos a 37 y solo con eso se negativiza la célula 7, que era un más menos por la crioaglutinina, por lo tanto ya con eso nosotros eliminamos 4 especificidades de las que dijimos que por la ausencia del antígeno podían ser el anticuerpo que estamos buscando. Descartamos definitivamente una panaglutinina y nos quedamos con una mezcla de anticuerpos porque este perfil no coincide con ninguno de las especificidades que pensamos. ¿Con qué continuamos acá? Tenemos ahora pensamos en que pueden ser estas especificidades. Y aquí nos sirve tener otra tablita con las características de los antígenos. Por ejemplo, se sabe que todos los antígenos del RH, o la gran mayoría, pero al menos los CE, son resistentes a la ficina, a la papaína e incluso aumentan. Esa es la característica del RH. Cuando usamos un panel de glóbulos rojos tratados con enzimas, se potencia la reacción. Por otra parte, sabemos que Kiel es resistente, pero es sensible al ditiotreitol, que es un agente reductor de puentes sulfidrilos, y también al ácido. DAFIA es sensible a las enzimas, se desnaturaliza, al igual que con enzimas ficina papaína y alfa-quimiotripsina, y KIT-A y Diego-A son resistentes a todos los anteriores. Entonces, ¿nos sirve hacer enzimas? Sí. ¿Por qué? Porque podríamos, por descarte, si disminuye o se elimina la reactividad de las células que son positivas para la antidafia, nosotros podríamos sospechar de antidafia, y por otra parte, si hay un antígeno RH, se va a potenciar. De la misma forma, por ejemplo, podemos usar DTT para si es que sospechamos si sospechamos de Kiel, por ejemplo, si usáramos en DTT debiera de desaparecer esa reactividad. Pero como Kiel en general es una célula positiva, si acá tenemos una positividad generalizada, no nos ayudaría mucho. Entonces, si es que tenemos paneles con enzima, escogemos esto. ¿Por qué? Porque hacer una identificación con un panel con enzima, además, es simple, es la misma técnica que uno sin enzima. No siempre está disponible porque no es de muy bajo costo, y además para tenerlo tenemos que comprarlo todos los meses porque son células. Entonces, esta es una primera herramienta, pero también hay otra. Si hacemos una identificación, lo que obtenemos en este caso es que se negativiza la célula 3 y solo con esto nosotros ya descartamos el antígeno C grande, el antígeno Kiel, y vemos el patrón que es el mismo que un anti-KIT A. Por lo tanto, descartamos C grande, Kiel, no podemos descartar Diego A porque como aglutina la célula 2 podría estar encubierto, y DAFI-A podría estar. Al comparar los resultados del panel sin enzima con el panel con enzimas, podemos ver, por ejemplo, en la célula 1, que era KIT A positiva, DAFI-A positiva, la reacción disminuyó. Es decir, acá en este panel ya no está el antígeno DAFI, por lo tanto concuerda que exista además una anti-DAFI-A. En la célula 2 no ocurrió eso, habían 2 cruces, luego 2 cruces con bromelina, y la verdad que también concuerda, porque estaba solo el KIT A. Y bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, la célula 3 era solo positiva para DAFIA y se negativizó. Entonces pueden disminuir las reactividades o negativizarse, y la verdad que si comparamos todo este panel, el patrón concuerda con una antidafia. Pero siempre lo ideal, lo óptimo,
es que podamos separar los anticuerpos e identificarlos por separado. En este caso, si era una mezcla que da y DAFI-A, están separados porque usamos este panel que no reacciona al DAFI y pudimos identificar el kit A. ¿Cómo separamos una mezcla de dos o más anticuerpos? Podemos hacer adsorciones diferenciales. Las adsorciones diferenciales se utilizan diferentes reactivos que potencian la reacción. Uno es el GUAN, que es la marca comercial, que el reactivo se denomina CISAP, que tiene un agente reductor y tiene enzimas proteolíticas, y el otro es el polietilenglicol. Y los dos funcionan perfecto en mi experiencia. Nosotros usamos polietilenglicol porque es más fácil y es mucho más económico. Entonces, necesitamos glóbulos rojos fenotipados, glóbulos rojos que nosotros sepamos qué fenotipo tienen, un potenciador, en este ejemplo el P, el plasma, que nosotros sospechamos que hay otro anticuerpo, es probable por la positividad que dio, y luego de hacer una absorción, nosotros ¿qué esperamos? Que se una uno de los anticuerpos y los otros queden en plasma. Y nosotros hacemos identificación del plasma absorbido, del plasma en el que se absorbieron anticuerpos. Y con esta identificación vamos a obtener información. ¿Qué glóbulos rojos se utilizan para absorciones diferenciales? Se recomienda usar una célula R1-R1, que sea de grande, C grande, E chico, R2, R2, de grande, C chico, E grande, o R chico, y C chico, E chico, y R chico. Estas tres células, ideal que la combinación de los otros antígenos nos permita separar las especificidades de anticuerpos de las que sospechamos. No siempre va a ser así porque queda un poco a la suerte, pero sí es importante que los fenotipemos para saber qué otros antígenos tenemos, y si no podemos fenotiparlo igual nos sirve porque luego vamos a identificar el plasma absorbido y vamos a ver qué es lo que se separó. En este ejemplo, con el glóbulo rojo 1 no se absorbería el DAFI-A, con el 2 no se absorbería el Diego-A y con el 3 no se absorbería ninguno. Diego-A es el que aún no podemos descartar y FIA es el que queremos confirmar. Entonces, luego de hacer la absorción, hacemos una prueba de antiglobulina indirecta a los plasmas absorbidos para ver qué resultado nos da, y vemos que el primero dio positivo. Por lo tanto, si nosotros sospechamos de estos tres, es probable que esto sea una anti-DAFI-A y lo tenemos que corroborar haciendo una identificación al plasma absorbido. Como el 2 dio negativo, descartamos el Diego-A. Como el 3 dio positivo, en este caso, esta es una de las situaciones que puede ocurrir, que una de las células no me sirva para separar ningún anticuerpo, y pasa. Entonces, en el 3 dio positivo, donde debieran estar los tres anticuerpos, que no va a ser informativa esa identificación. Entonces, ahora seguimos sospechando, de una anti-DAFI-A y una anti-QITA, y ya separamos el Diego-A. Hacemos la identificación al plasma absorbido con los glóbulos rojos 1, que eran QITA positivo, DAFI-A negativo, y obtenemos claramente un anti-DAFI-A. Las reactividades en general después de una elusión después de una absorción van a disminuir porque, por ejemplo, en el PET se agrega un volumen de glóbulos rojos, un volumen de polietilenglicol y un volumen de plasma. Entonces el anticuerpo que esté va a quedar diluido 1 en 2. Por eso disminuye la reactividad. Y con esto nosotros ya confirmamos que hay un anti-DAFI-A. Con el glóbulo rojo 3, que era QITA negativo y DAFI-A negativo, se obtiene nuevamente esta mezcla y finalmente si nosotros sobrelapamos las reactividades, coincide con anti-DAFI-A y anti-QITA, que ya los habíamos confirmado previamente. Nos suma esta información, pero sí nos permite para estar más seguros. Y con las pruebas serológicas pudimos identificar esta mezcla de anticuerpos, anti-DAFI-A y anti-QITA. ¿Con eso está todo resuelto? No. Dijimos en un principio que no nos teníamos que olvidar que había un fenotipo DAFI-A negativo, DAFI-B negativo. Y eso es una de las ejemplos donde tenemos que usar la biología molecular.
Y ahí utilizamos esta puerta 7 para poder ver si esto efectivamente es un DAFI nulo por esta mutación que habíamos visto en el menos 67 que impide la expresión de la proteína. ¿Y qué obtenemos en el genotipo? Obtenemos que hay un alelo DAFI X, que si se recuerdan, producía el fenotipo DAFI débil, una expresión, está el antígeno, pero una expresión débil, y el DAFI gata, que impide la expresión del antígeno. Con el genotipo, y como sabemos, cada alelo a qué antígeno, a qué corresponde, nosotros podemos deducir un fenotipo. Y en este caso el fenotipo no era DAFI A negativo, B negativo, sino que era un DAFI A negativo, B positivo, débil o weak. Este alelo, ambos alelos se encuentran en nuestra población, por lo tanto, esto nos puede pasar. En el caso 2, es un paciente de 2 años con una enfermedad granulomatosa crónica y una anemia hemolítica autoinmune. Ha recibido 15 lígotas de glóbulos rojos de distintos volúmenes a lo largo de su vida, la última hace 4 meses, e ingresa también por urgencia con una crisis hemolítica con una hemoglobina de 5.2. Y se solicita la transfusión de 200 cc de glóbulos rojos filtrados e irradiados. En los estudios inmunohematológicos vemos que es BRHD positivo, la PAI está positiva en las 3 células y la proantiglobulina directa también está positiva por una inmunoglobulina G. Entonces, pasamos al panel y el panel nos da todo positivo. Como hay una PAT positiva, sabemos que aquí hay un autoanticuerpo. Entonces, ya el autoanticuerpo lo confirmamos. ¿Qué es lo que tenemos que ver si es que hay un haloanticuerpo presente? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer siempre que hay un autoanticuerpo. El autoanticuerpo no lo vamos a investigar porque a veces tiene alguna especificidad, pero no suma, no nos sirve para poder transfundir seguro al paciente. Lo que sí o sí nosotros tenemos que ver si hay un haloanticuerpo y lo que no tenemos que hacer es probar todas las unidades del banco de sangre buscando una menos incompatible, porque hay un autoanticuerpo con una especificidad en general RH ampliada, donde solo sería compatible una unidad RH nulo que es muy rara, entonces es pérdida de tiempo y de recursos. Tenemos que comenzar a buscar el haloanticuerpo. ¿Y por qué es tan importante? Porque la prevalencia de haloanticuerpos en pacientes con autoanticuerpos es muy alta. En este estudio, que es una revisión de 8 reportes de haloanticuerpos en pacientes con autoanticuerpos, en promedio había un 32% de pacientes con autoanticuerpos que tenían haloanticuerpos. En estos otros estudios vemos una frecuencia de un 31 a un 42. Por lo tanto, podemos decir por lo bajo, un 30% podría tener un haloanticuerpo. ¿Y qué hacemos acá? Nuevamente tenemos todas estas herramientas y en general lo que se hace es hacer primero una adsorción, y la adsorción es una autoadsorción, porque como estamos buscando haloanticuerpos, necesitamos sacarlos, o sea, como estamos buscando haloanticuerpos, necesitamos sacar los autoanticuerpos y que el plasma quede sin autoanticuerpos para ver si hay un halo. Entonces hacemos esta autoabsorción. Pero como los glóbulos rojos del paciente están recubiertos de inmunoglobulina, antes de autoabsorber, hacemos una elusión para despegar estas inmunoglobulinas y en este caso, estos glóbulos rojos son los que vamos a utilizar como reactivos. Y posteriormente podríamos hacer biología molecular, porque como los glóbulos rojos están recubiertos de inmunoglobulina, no lo podemos fenotipar. Entonces, lo óptimo en este caso es hacer un genotipo y deducir el fenotipo. El orden podría ser al revés, hacer el genotipo para tener un fenotipo y partir al igual que en el caso 1, viendo qué posibles especificidades podemos tener en el paciente y luego hacer la elusión y luego la absorción. ¿Qué es lo ideal? Hacerla en paralelo. Si en mi laboratorio tengo las dos técnicas, hago las dos, o lo ideal es empezar a trabajar con la serología y derivar a otro laboratorio la de biología molecular.
Entonces, en este caso se hizo el genotipo, acá se muestran los polimorfismos que se pueden encontrar, y por ejemplo, en esta técnica que hay un AB, significa que hay el polimorfismo, por ejemplo, aquí, timina de Kell y además una citosina, ¿ya? Y en estas plataformas hay un software que tiene ingresada la información que cierta mutación equivale a cierto antígeno. Entonces el mismo software detecta el genotipo y lo transcribe o lo traduce a un fenotipo, que en este caso sería este. Acá está escrito lo mismo. Y en este fenotipo deducido, ¿qué posibles especificidades de anticuerpos tenemos? Toda esta, pero ¿por qué? Porque el genotipo, como nos permite detectar antígenos para los que no existen antisueros, en general va a ser más amplio. Pero nos quedamos con los más frecuentes. ¿Por qué? Porque todos los otros son antígenos de baja frecuencia, que por cierto podrían estar, pero son menos frecuentes. Entonces, para seguir nuestro trabajo, seguimos pensando en estos otros sin descartar los otros que cuando vamos a sospechar que existen, cuando hay aglutinación de una sola célula, y ahí podemos volver a decir, parece que esto es un antígeno de baja frecuencia y sí, en ese caso podría ser alguno de estos. Entonces, ya tenemos la información del fenotipo, comenzamos a trabajar con los glóbulos rojos autólogos para hacer la autoabsorción. Previamente hacemos la elución, para la cual hay varios reactivos. En esta situación, como vamos a necesitar los glóbulos rojos, acá no vamos a necesitar el eluado como en otras técnicas, acá nos importan los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar cuando escogemos la técnica de elución? Que no dañe o dañe mínimamente la membrana. Porque, por ejemplo, si yo hago una elución por calor, voy a obtener anticuerpos. Nosotros la usamos mucho para eluir los test de cum directo de recién nacido. La usamos en todos los test de cum directo y podemos identificar el anticuerpo, pero el plasma sí o sí queda hemolizado. No nos sirve para este caso. Entonces, por ejemplo, la elucionasia muchas veces sirve, a veces se hemolizan. ¿Por qué? Porque en general los pacientes con anemia hemolítica tienen una fragilidad osmótica, o sea, una fragilidad de la membrana mayor, y eso hace que hemolicen más rápido. Entonces, por eso en mi caso no es mi primera opción, a veces resulta, mi primera opción es la cloroquina. La cloroquina no es tan eficiente para eliminar anticuerpos, pero sí mantiene la integridad del glóbulo rojo si hacemos la técnica bien y en general, porque también hay glóbulos rojos de distintos pacientes que podrían ser más sensibles. Entonces tenemos los glóbulos rojos del paciente con autoanticuerpos, hacemos la elución con cloroquina, estas técnicas también son muy, muy sencillas, y obtenemos glóbulos rojos sin anticuerpos, sin autoanticuerpos, o eventualmente pueden quedar algunos unidos. ¿Cómo sabemos esto? Porque acá volvemos a hacer una prueba antiglobulina directa y nos va a bajar la intensidad. ¿Nos sirve si sigue positiva pero menos cruces? Sí nos sirve. ¿Por qué? Porque ya tiene sitio antigénico despejado. Incluso si la PAD es positiva pero una cruz, dos cruces, nosotros podemos autoabsorber directo, sin necesidad de elución. Luego, si no autoabsorbemos todo, vamos a tener que finalmente preparar glóbulos rojos eluidos. Entonces, con esto nosotros lo que hicimos eluir, eliminamos autoanticuerpos que quedan en el eluado, y que lo que necesitamos son glóbulos rojos eluidos. Luego, hacemos una autoabsorción, que también hay reactivos, los más frecuentes el guan, oxisap y el polietilenglicol, que ya lo habíamos mencionado. Entonces tenemos estos glóbulos rojos autólogos eluidos, agregamos el potenciador y el plasma, donde el plasma para que se unan los autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos sacar del plasma los autoanticuerpos para ver si hay aloanticuerpos. Entonces, sacamos con estos glóbulos rojos que pasan a ser como un velcro para que se vayan pegando todos estos autoanticuerpos, y nos quedarían aloanticuerpos si es que hay aloanticuerpos, y este plasma absorbido es el que a nosotros nos va a interesar identificar. Nota al margen, si tenemos glóbulos rojos
que no se han hemolizado y que la PAT se ha negativizado, nosotros estos los podríamos fenotipar. Y ahí no sería necesario genotipar. Entonces también podríamos lograr por serología obtener la información de un fenotipado. En este caso, estudiamos el plasma absorbido y obtenemos esta reactividad. Entonces, acá vemos que disminuyó la reactividad y acá vemos unos más menos, un positivo, una cruz. Lo que podemos, o sea, probablemente acá aún quedan autoanticuerpos unidos al glóbulo, o sea, quiero decir, aún quedan autoanticuerpos en el plasma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Repetir la autoabsorción. A veces hay que repetirla 10 veces. Y es trabajo y es laborioso, pero cuando no logran autoabsorber, hay que seguir autoabsorbiendo. Esa es la respuesta. No hay otra respuesta. Hay que continuar, continuar, continuar hasta lograr sacar los autoanticuerpos. Y eso sí podrían ser 10 veces, sí, podrían ser 10 veces. Es un caso más raro, pero podría ser. Entonces repetimos la absorción para sacar todos los autoanticuerpos y aquí nos queda claramente un antice grande. Un antice grande que está diluido por el polietilenglicol, pero el panel está muy claro. Si nosotros utilizamos el conocimiento de cómo afectan las enzimas o los reactivos químicos, podríamos potenciar y hacer una identificación en realidad con glóbulos rojos tratados con enzimas proteolíticas y si los antígenos RH habíamos dicho que se potencian y debiéramos obtener esta reacción. Entonces, con esto nosotros ya investigamos que hay un halo anti-C más un auto anticuerpo. ¿Qué tenemos que hacer en la terapia transfusional? Estas eran nuestras posibles especificidades de anticuerpo. Nosotros tenemos que evitar una reacción hemolítica por el halo anticuerpo, por lo tanto, tenemos que transfundir C grande negativo y tenemos que prevenir la inmunización. Tenemos que transitar de trabajar para prevenir la reacción hemolítica a comenzar a prevenir la aloinmunización. Evitando la aloinmunización, ese es nuestro problema. Desde la aloinmunización parten casi todos nuestros problemas en inmunohematología y bueno, eso es como otra clase, pero además de transfundir si los antígenos que el paciente no tiene, también hay otras cosas que se puede hacer, otras estrategias. Entonces, mínimo un donante C grande negativo, porque sí o sí eso puede ser una reacción hemolítica, y ojalá respetar la compatibilidad de los antígenos más inmunogénicos. Y bueno, en todo esto nos hemos demorado 2 días o 3 días. Entonces, esta es la pregunta, ¿qué pasa si es una transfusión urgente? Si es una transfusión urgente, tratamos de hacer todo rápido, todo tiene que ser con sentido de urgencia porque hay un paciente, pero si no alcanzamos, se transfunde una unidad ABO-RH de compatible. Obviamente, sacamos una unidad ABO-RH de compatible. Del banco de sangre no hacemos pruebas serológicas, idealmente que tenga el fenotipo RH que él al menos, si no, sacamos una ABO-RH de compatible. Y lo que tenemos que hacer, ¿cuándo se transfunde en esta situación de urgencia? Cuando no se ha logrado mantener el transporte de oxígeno. Se le ha administrado oxígeno externo, se le ha administrado volumen y aún así se necesitan glóbulos rojos. Le transfundimos la mínima cantidad necesaria para reponer el transporte de oxígeno. Por ejemplo, la AABB recomienda 100 ml. Nosotros, ¿qué es lo que transfundimos? 150 ml. ¿Por qué? Porque dividimos una unidad de 300 cc con un sterile connection, la dividimos en 2 y los 150 se infunden en 4 horas. Lento, lento para evitar, porque acá no sabemos, estamos a ciegas, si es que hay un halo anticuerpo. En paralelo tenemos que estar investigando, haciendo todas las pruebas serológicas, fraccionado, lo que yo dije en el fondo, porque para sacar 100 ml, 150, lo que sea, tengo que fraccionarlo y con algún inmunomodulador, como por ejemplo corticoides para disminuir la respuesta inmune. Y con una hemovigilancia estricta, cuando nosotros transfundimos así, a ciegas, tenemos que estar esperando la reacción hemolítica. Algunos anticuerpos no la producen, en general los RH la pueden producir, puede ser aguda, puede ser tardía. Puede ser tan aguda que tengamos que parar los 100 ml y tratar la reacción adversa o no. Entonces nosotros hacemos esto. ¿Y por qué lo hacemos?
porque todavía no tenemos esta otra posibilidad, porque se demora, es una realidad, y si no hacemos la transfusión, el paciente se va a morir de anemia. Entonces, hacemos tomando todos estos resguardos. Nosotros tenemos una base de datos de donantes genotipados y nos sirve para buscar, para buscar donantes que sean negativos para la gran mayoría de antígenos que el paciente es negativo. Esto obviamente se construye de a poco y con eso evitamos que el paciente pueda producir cualquier aloanticuerpo, al menos de las especificidades que incluye el genotipo. Y aquí llamamos al donante, le sacamos sangre y transfundimos al paciente. El caso 3 es una recién nacida prematura de 34 semanas con antecedentes de enfermedad hemolítica de recién nacido. Tiene estudios inmunomatológicos del banco de sangre de procedencia, que la recién nacida y la mamá son RHD positiva. La prueba de antiglobulina humana indirecta de recién nacido y madre son negativas, pero la prueba de antiglobulina humana directa es positiva para IgG. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un anticuerpo materno que está porque el anticuerpo viene de la madre, no hay otra forma, unido a los glóbulos rojos del recién nacido, pero que no se detecta en el plasma de la madre. Y tampoco se detecta en el plasma del recién nacido. Y entonces, con estas células comerciales, hacemos un screening de anticuerpos contra antígenos de alta frecuencia, entre comillas, porque es un screening, idealmente la identificación, ojalá con paneles de distintas casas comerciales, para aumentar la posibilidad de que algunas de las células tengan un antígeno de baja frecuencia. Baja frecuencia en general es menos del 1%. En este caso dio con todo positivo, lo que avala la hipótesis de que esto es un antígeno de baja frecuencia. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Si el recién nacido tiene un antígeno de baja frecuencia, ¿de quién lo heredó? Del padre. Entonces podemos hacer prueba de compatibilidad de los glóbulos rojos del padre con el plasma de la madre y los glóbulos rojos del padre con el plasma del recién nacido, que en este caso dieron positivo ambos. Entonces hay un antígeno de baja frecuencia que tiene el papá y que tiene el recién nacido. Hasta acá, fíjense que solo vamos con herramientas serológicas simples, solo con PAD y PAI, y podemos avanzar bastante con la información. Y acá sí, esta muestra nos llegó, nosotros repetimos todas las pruebas y sí obtuvimos en la mamá una prueba positiva débil. Y al hacer la identificación en el panel, acá sí vi una célula positiva que coincidentemente era ciana-2 positiva. ¿Dónde más estaba el anticuerpo? En los glóbulos rojos del recién nacido. Por lo tanto, hacemos una elusión de los glóbulos rojos. Aquí sí podríamos hacer una elusión ácida. Este es el caso en que se hemolicen un poco los glóbulos rojos, no tiene gran importancia porque nos interesa el eluado. Entonces, hacemos el eluado e identificamos la inmunoglobulina que desconocemos la especificidad y en este caso también dio positiva con las células ciana-2 positivas. Entonces era el mismo anticuerpo, probablemente un anticiana-2. ¿Qué nos falta acá? Detectar, identificar que el recién nacido y el papá tienen un antígeno ciana-2. Y aquí es donde nos ayuda la biología molecular, porque no existe antisuero anticiana-2. Eventualmente podríamos tener un plasma de algún paciente, pero en general eso no está, y sí lo podemos hacer por biología molecular. Este es el genotipo del recién nacido, el genotipo acá está a la derecha, el fenotipo deducido y es ciana-2 positivo. En el caso del padre es lo mismo, también es ciana-2 positivo. En este caso fue bien curioso porque 3 años después llegó como a las 5 de la mañana un bebé con una venida de otra región a una cirugía cardiovascular urgente y en los estudios dio lo mismo. PAI negativa, en este caso ya tenía más días recién nacido, por lo tanto no estaba la muestra de la mamá, pero había una prueba antiglobulina indirecta negativa, pruebas de compatibilidad negativas, pero una prueba, un test de cum directo positivo. Entonces era como el mismo patrón. Yo les pedí que al siguiente día que lo transfundieran con pruebas serológicas, pruebas de compatibilidad negativa, pero le preguntaran al papá o le pidieran muestras al papá para hacer el mismo estudio. Y el papá
papá en este caso él dijo, yo soy cianados positivo. Y eso era demasiada coincidencia, porque en muy pocas partes en que se estudia el cianado, y luego de descifrar esto, era la segunda bebé, la tercera bebé del mismo matrimonio. Entonces, puede no ser tan infrecuente. El caso 4, y estos ya son más cortitos, pero es una trombocitopenia neonatal aloinmune. Pasamos a ver ejemplos de cómo la biología molecular también nos ayuda en la inmunomatología plaquetaria. La trombocitopenia neonatal aloinmune es el símil a la enfermedad hemolítica del recién nacido, en la que hay un antígeno plaquetario que está en el recién nacido, que no está en la mamá, y que pueda hacer un anticuerpo con ese antígeno en la mamá, que traspase la placenta y produzca trombocitopenia en el feto, y que nazca un recién nacido con bajas plaquetas. En este caso era una recién nacida de 37 semanas con un recuento de plaquetas de 2000, sospecha de TNA, se envía una muestra para identificar si hay un anti-HPA, pero a la vez se hace una genotipificación de antígenos plaquetarios y se obtiene este resultado: genotipo plaquetario, fenotipo deducido también del recién nacido y de la madre. Y vemos que la única diferencia es el antígeno HPA15A que está en la mamá y no está en el recién nacido. Por lo tanto, no hay incompatibilidad. La incompatibilidad es al revés, está en el recién nacido y no está en la mamá. Entonces descartamos una incompatibilidad. Si esta mamá tiene un anticuerpo de un embarazo anterior, la verdad que es importante hacer el genotipo, porque si hacemos sola la identificación, podríamos pensar que ese anticuerpo es el que está produciendo la trombocitopenia, pero en este recién nacido no hay incompatibilidad. Y con eso nosotros podemos descartar, podemos diagnosticar o podemos descartar. Y el caso 5 es una refractariedad plaquetaria aloinmune. Las refractarias plaquetarias, en nuestro caso, en la clínica que yo trabajo, son súper frecuentes. Algo hicimos cuando nos pusimos a buscar anti-HLA porque empezaron a llegar pacientes con muchos anticuerpos. Se producen principalmente por anti-HLA. Las plaquetas tienen antígenos HLA, que son los antígenos leucocitarios, pero las plaquetas también expresan los HLA clase 1. Gran mayoría. También podría haber por anti-HPA, y de hecho tuvimos el año pasado un caso de una refractaria por un anti-HPA 1. Entonces, en este caso se solicita transfusión de un concentrado de plaquetas HLA compatible, lo que yo tengo que pensar es el símil de glóbulos rojos, que no tenga los antígenos específicos para los anticuerpos que tiene la paciente. Es una paciente de 32 años, leucemia mieloide aguda, con recuentos plaquetarios bajos sostenidos y una detección de anticuerpos HLA clase 1 positiva. Entonces acá lo ideal es que veamos el genotipo y buscamos un donante que tenga el mismo genotipo. Esto es difícil, pero no tan difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un trasplante de progenitores se busca esto, que no es tan fácil, pero incluye también HLA clase 2. En las plaquetas solo HLA clase 1. Esta paciente, la identificación de anticuerpos tenía 15 especificidades, 6 HLA-A y 9 HLA-B. Esto es un caso simple, no es de los más complejos que tenemos, que tienen hasta 50 anticuerpos. Entonces, nosotros tenemos una base de datos de donantes HLA genotipados, porque tampoco podemos hacer, o antes hacían los HLA por serología, pero ya no. Entonces, también acá necesitamos la biología molecular, y en este caso encontramos uno de idéntico genotipo. La ventaja de esto versus glóbulos rojos, que las plaquetas se pueden donar cada 3 días, por normativa acá es una vez al mes, pero en situación de urgencia sabemos que cada 3 días el donante va a producir más plaquetas, y 5 si los antígenos específicos para los anticuerpos HLA presentes en el paciente. Y en este caso quiero detenerme, y ya estoy terminando con una reflexión, que para que se pregunten en los lugares en que les ocurre esta situación, ¿cuántas unidades de plaqueta HLA incompatibles se transfunden en pacientes con refractaria plaquetaria inmune, que tienen un recuento bajo, que de acuerdo a recomendaciones hay que transfundirlo por riesgo de hemorragia, y no tenemos, y le transfundimos cualquiera, porque no tenemos una HLA compatible? ¿Cuál es el riesgo que estamos corriendo? Estamos corriendo un riesgo súper
alto, porque estamos inmunizando más a ese paciente para tener un efecto muy pasajero si es que no tener ningún efecto. ¿Y cuál es el costo de transfundir todas esas plaquetas versus implementar plaquetas HLA compatibles? En Chile, por ejemplo, transfundir un paciente con un concentrado de féresis tiene un valor cercano a $500. Si yo transfundo un paciente con esta refractariedad, que mínimo lo voy a transfundir día por medio, en 20 días van a ser $5.000, 7.500 en un mes. Entonces, más que estoy arriesgando a este paciente, o sea, y eso puede generar incluso una muerte, y ha pasado. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta, de ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y obviamente tratar de trabajar para tener esto. ¿Qué hacemos mientras en la situación actual? Lo que deberíamos hacer es una política restrictiva, estricta transfusión de plaquetas a paciente con refractariedad inmune. Así tenga 1.000 plaquetas, si el paciente no sangra, hay que tener cuidado que se mantenga en reposo, que no se vaya a caer, pero no debiéramos transfundir. Solo debiéramos transfundir a pacientes con hemorragia y transfundimos plaquetas hasta que el sangramiento pare, no hasta transfundir el concentrado completo. Esto no va a subir el recuento, al igual que cuando transfundimos cualquiera, pero sí va a disparar el sangramiento porque también se produce una acción en el endotelio vascular. Entonces, de esta forma se puede sacar un paciente adelante, pero la transfusión con refractaria plaquetaria, la verdad que no sirve de mucho o, por no decir, no sirve de nada. Entonces, ¿qué desafíos tenemos en inmunohematología? Necesidad de desarrollar técnicas inmunohematológicas de especialidad y de métodos de biología molecular para apoyar el diagnóstico en casos clínicos no resueltos con métodos tradicionales. Para eso lo primero es conocimiento y bueno, y agradecer a Covasmed la invitación y también felicitarlos por estar en esto, porque todo parte por el conocimiento. Podemos tener el mejor laboratorio, los mejores reactivos, pero si no sabemos cómo usarlo, no sirve. La motivación, obviamente, por entregar transfusión segura y oportuna, la vocación que va de la mano con la motivación, la vocación de ayudar a nuestros pacientes, para eso estudiamos y estamos en esto, y ser perseverante, porque estábamos conversando antes de iniciar el seminario, que la verdad que en Latinoamérica tenemos muchos desafíos y que tampoco hay recursos y es difícil porque los recursos son limitados y se dividen en todas las necesidades de salud. Entonces, tenemos que ser perseverantes para poder avanzar y de hecho estamos avanzando, de a poco, pero estamos avanzando. Como conclusión, todos los servicios que participan en la identificación de anticuerpos tienen un rol muy importante, desde el primero, desde el que hace el grupo sanguíneo, el que hace la PAD, la prueba de compatibilidad. Las técnicas deben estar estandarizadas, realizadas por profesionales entrenados y los registros tienen que ser impecables. Desde el principio, o sea, me importan las cruces, los registros, las cartillas, porque eso me va a permitir y me va a guiar para la identificación. Podemos aumentar la herramienta serológica en la medida que sea posible, por ejemplo, hacer elusión, absorción, enzimas DTT. La verdad que un kit de elusión, si yo tengo una baja cantidad, podría ocupar uno al año y también en el ejemplo de Chile vale como $100, que lo dividiría en 12 meses. Un frasco de polietilenglicol vale como $20 y no necesito más que eso. Y el DTT también es un precio un poco más alto, pero también lo que se utiliza es muy poco. Entonces podríamos partir por implementar alguna de estas técnicas. Siempre, finalmente, siempre hasta el laboratorio de referencia va a tener que en algún minuto enviar a uno de super referencia. Pero tener estas técnicas, poder avanzar un poco, nos permite ser más oportunos en la respuesta al paciente. No olvidar la inmunohematología plaquetaria, que en donde yo trabajo, la verdad que es más frecuente una refractariedad plaquetaria, que toda la semana hay un paciente con refractariedad plaquetaria, que con algún anticuerpo complejo. Y la biología molecular es una herramienta valiosa que no se va a ir, que hay que usarla, que complementa la investigación inmunohematológica compleja, aumenta la seguridad transfusional, pero no reemplaza la serología en la investigación de anticuerpos. La biología molecular
llegó para quedarse, pero la serología se mantiene y tiene mucho valor. Yo hice un pequeño monito para poder reafirmar esto y que no, que la biología molecular eh, es de avanzada, es más reciente, pero la serología tiene el mismo valor. Si la serología fuera, la grafico con un hombre y la biología molecular una mujer, estos dos tienen que ser un matrimonio, una pareja, primos, hermanos, pero trabajar juntos para identificar un anticuerpo. Pueden vivir en la misma casa, en el mismo banco o centro de sangre, o que en un banco de sangre esté la serología y en el otro la biología molecular. En general, partimos la identificación con la serología, el que va avanzando, y llega un minuto cuando hablamos de estos casos más complejos en que se necesita la biología molecular. Y finalmente, de repente aparecen las proteínas recombinantes que esperamos que aparezcan, pero no están en estos ejemplos, y esperamos finalmente que con ambas técnicas nosotros podamos identificar un anticuerpo. Y con eso termino mi presentación. Les agradezco nuevamente y ahí están mis correos por si quieren cualquier información que yo les pueda entregar. Feliz lo hago. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora María Antonieta. En el chat también ha sido muy felicitada por el excelente recorrido sobre las diferentes técnicas utilizadas en inmunohematología, por ese campanazo que nos da también para la transfusión de plaquetas y la compatibilidad plaquetaria. Así que muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que posterior a la charla de la doctora Paula Gaviria se las daremos a conocer. Sabemos que usted está un poco adelantada en el tiempo, así que muchas gracias porque para usted son 2 horas más tarde que en Colombia. No, feliz, no hay problema. Gracias, doctora María Antonieta. Un gusto. Bueno, la otra conferencista de esta noche es la doctora Paula Andrea Gaviria García. No somos familia. Eh, Ella es bacterióloga, bacterióloga y laboratorista clínica, una apasionada por la inmunohematología, tiene una maestría en ciencias biológicas con énfasis en inmunología. Actualmente lidera la unidad de inmunohematología avanzada y la línea de investigación en medicina transfusional del Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación de Salud, IPICS, más conocido y más fácil de pronunciar, acá en Bogotá. Ese es el antiguo Hemocentro Distrital, porque tal vez algunos de los colegas de otros países tienen referencia de ese nombre. Es también la líder del proyecto educativo de Hemociencia, es docente de 2 universidades muy prestigiosas en Colombia, de la Universidad de Antioquia y ubicada en Medellín, y de la Universidad Pontificia, de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, ella forma parte de 2 grupos de trabajo, del grupo de inmunohematología de Acobasmed, lo que nos honra muchísimo por su entusiasmo y dedicación, pero también forma parte del grupo de hematíes y donantes con fenotipos poco frecuentes del GESIAM y del Working Party of the Rare Donors de la ISBT. Actualmente se desarrolla como vocal también del Grupo Cooperativo Iberoamericano para el periodo 22-24, y el año pasado fue reconocida como una de las mujeres de menos de 45 años acá en Colombia que ha sido transformadora. Para mí es un gusto presentarte, doctora Paula. Acá tenemos muchas personas que te siguen también en el chat, así que tienes 45 minutos de exposición para dejar aunque sea 10 de preguntas. Gracias, doctora Gaviria. El micrófono es todo suyo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Covasmed por este espacio, a la doctora Marcela, que le tengo un cariño muy especial porque ella me ha acompañado desde el inicio ha visto el inicio de mi carrera, y pues un honor estar al lado de la doctora
María Antonieta, que es toda una referente para la región. Yo les vengo a contar un poco del trabajo en el cual me estoy centrando ahorita, que es el trabajo en fenotipos poco comunes, contarles qué estamos haciendo desde el ICVIS y cómo este trabajo tan importante debe articularse con otros parecidos en la región, y por ello también informarles qué estamos haciendo desde el GESIAM, desde la ISBT. Pero antes de entrar a hablar propiamente de la gestión de donantes con fenotipos poco comunes, como nos mencionaba la doctora María Antonieta, pues debemos saber algunas bases, y dentro de ello pues es relevante contar que a la fecha son 45 sistemas de grupo sanguíneo, tenemos 360 antígenos que están, digamos que vinculados o que están adscritos a estos sistemas de grupo sanguíneo, y además tenemos la ubicación cromosómica, los genes, que era algo que nos comentaba la doctora María Antonieta. Y si ustedes se dan cuenta, particularmente esta charla de la doctora María Antonieta nos abre la perspectiva de lo que podemos llegar a hacer, porque justamente la era molecular ha permitido el descubrimiento de varios sistemas de grupo sanguíneo, o esos que estaban ahí como por allá en un limbo, que todavía no lograban el estatus de sistema de grupo sanguíneo, lograr el estatus o incluirse dentro de los sistemas previamente identificados. Entonces, este contexto es importante porque imagínense la cantidad de antígenos que tenemos, y dentro de ellos tenemos estos antígenos de alta incidencia, y también tenemos, o lo otro que deberíamos considerar es que además de todo este espectro que estamos viendo acá, tenemos otros antígenos que se encuentran por allá como en las colecciones. Una de las colecciones corresponde a antígenos de alta incidencia. En este sentido, podemos definir que los fenotipos poco común podemos como clasificarlos en 4 grandes categorías. Uno, aquellos que carecen de un antígeno de alta incidencia, que será ese antígeno que se encuentra representado en más del 99% de la población. Esto haciendo alusión a que es en la mayoría de las poblaciones, porque pueden haber diferencias en las distintas etnias. También puede ser un fenotipo poco común aquel que carece de antígenos de un mismo sistema de grupo sanguíneo, y en este caso es lo que nosotros denominamos como los fenotipos nulos. Y tenemos otra categoría que es bien interesante y a veces no la tenemos en el radar, que son esas combinaciones de los antígenos convencionales, es decir, a estos individuos no les hace falta un antígeno de alta incidencia, no tienen un fenotipo nulo, pero la combinación de sus antígenos poco comunes los hacen ser de baja incidencia. Y tenemos los donantes con deficiencia de inmunoglobulina A. Sin embargo, en este caso me voy a enfocar en estas 3 categorías, ya que nosotros no hacemos estudio de donantes con deficiencia de inmunoglobulina A. En este contexto, ya diciéndoles que estas prevalencias pueden variar de población a población, debemos reconocer que los porcentajes, por eso hablamos desde el 99%, porque podemos tener antígenos de alta incidencia con una prevalencia del 99% o del 99.99 e incluso unos del 100%. Y en términos generales, si nosotros hablamos de individuos que tienen ausencia de un antígeno presente en el 99% de la población, deberíamos contar con 100 individuos para encontrar uno antígeno negativo. Esto puede representar un reto, pero no es imposible. Y un ejemplo típico podría ser el caso en el que necesitemos buscar donantes con fenotipo de minúscula. Pero realmente el gran impacto de estos fenotipos poco comunes se dan en aquellos que carecen de antígenos que están presentes en el 99.9 o en el 99.99. Y dependiendo de esto, la probabilidad estima que podemos encontrar uno en 1000, uno en 10.000, pero vamos a ver que en algunos casos encontrar individuos con antígeno negativo puede superar estas cifras.
este contexto, pues nos damos cuenta que encontrar un fenotipo, un donante con fenotipo poco común, representa una serie de estrategias más complejas de las que normalmente debemos utilizar en el servicio de gestión pretransfusional. Para este caso de los antígenos del 99.9%, les traigo el caso de un individuo chelano negativo y un individuo que carezca de un antígeno presente en el 99.99% de la población podría ser el fenotipo Bombay. Teniendo en cuenta este escenario, pues imagínense lo que es conseguir sangre para un paciente con un fenotipo poco común. Por ello, dentro de las estrategias para dar tratamiento a un paciente con un fenotipo poco común, lo más importante es entender que debemos evaluar unas alternativas a la transfusión, porque tal vez lo más pertinente no sea pensar en la transfusión de sangre halogénica. Estas estrategias que les voy a contar, que se encuentran entre la primera y la segunda, pueden cambiar su orden y obviamente esto depende del contexto clínico del paciente. Lo primero es cuando nosotros tenemos un paciente y necesita transfusión y es un paciente con un fenotipo poco común, la primera herramienta es realizar un estudio familiar para encontrar donantes compatibles, pero debemos contemplar otras alternativas que pueden ser viables para disminuir el uso de la sangre halogénica. Dentro de ellas tenemos las alternativas no farmacológicas, dentro de las que identificamos hacer una terapia restrictiva, el manejo de sangre autóloga, la recuperación perioperatoria de sangre autóloga y otras herramientas como el manejo de la coagulación en la cabecera del paciente, como la tromboelastografía. Lo siguiente es que también tenemos alternativas farmacológicas que nos van a ayudar a evitar o disminuir el sangrado, alternativas farmacológicas para estimular la eritropoyesis, como es el caso de la eritropoyetina y el hierro intravenoso, o la corrección de la hipovolemia. Y la última, miren que acá consideramos la última opción, la sangre halogénica, y es, en este caso, ya no tenemos familiares compatibles, se emplearon estas alternativas y no fueron exitosas, o la condición clínica del paciente no permite hacer uso de estas alternativas. Por ello, se requiere pues el uso de la sangre halogénica y en este caso toman relevancia los programas de donantes con fenotipos poco comunes, que pueden ser programas institucionales, locales, nacionales o internacionales. Y viendo que la necesidad de sangre rara es una realidad en el mundo, miren que hace mucho tiempo se identificó la necesidad de contar con programas enfocados en la gestión de estos donantes. Miren que estamos hablando de 1964, donde el doctor Arthur Moran presentó la primera propuesta para organizar el panel internacional de donantes con fenotipos poco comunes. Más adelante, un año más adelante, se establece el panel internacional y el término anglosajón que se utiliza es donante raro. Y esta iniciativa de contar con un panel internacional se articula con la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea y además también se articula con la Organización Mundial de la Salud. En 1966 se realizó la reunión inaugural y oficial de este panel y se consolidó a la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, la ISBT, como la organización en la cual se iban a articular todas las estrategias mundiales para la búsqueda de sangre rara. En este caso, pues obviamente se necesitaba que no solamente fuera una sociedad científica, sino que además hubiera un laboratorio de referencia que pudiera hacer la gestión de toda esta información, y por ello desde esta época el laboratorio de referencia de grupos sanguíneos de Bristol ha tenido a cargo la administración del panel. Miren que después, o sea, no transcurrió mucho tiempo y este trabajo colaborativo permitió que en 1968 se contara con la primera versión del panel, que incluyó a 300 donantes con fenotipos poco comunes que fueron identificados en 10 países. Y esta historia es súper bonita porque esta información, pues estábamos en 1968, fue mecanografiada
y lo que se hizo fue distribuir copias vía correo, no correo electrónico, correo real, y fueron distribuidas a los miembros que participaban del panel. Obviamente esto evolucionó, más adelante más países se unieron a la estrategia para en 2016 contar con un registro de aproximadamente 8.000 donantes de sangre, 27 países participantes y unidades criopreservadas en bancos de sangre de todo el mundo. Y este tema ha evolucionado tanto y son tan relevantes digamos que la necesidad de sangre rara a nivel mundial, que miren que de pasar de un registro en mecanografía, un archivo físico que se almacenaba, ya hay una página en la cual se hace toda la gestión y los miembros del grupo de la ISBT, del grupo de trabajo de donantes raros, pueden acceder a la base de datos en el caso en el que no se encuentre o no cuenten con sangre disponible en sus países. Miren que esta historia es súper, digamos que es muy particular porque nosotros veíamos que esta iniciativa por parte de la ISBT, nos vamos a volver un poquito, empieza en 1964, pero ya algunos países habían identificado que se requería sangre rara y por ello el primer registro que ha sido reconocido es el registro francés de sangre. Entonces, en esta imagen que es de Europa les traigo, y cada una de estas goticas que les puse son los países que cuentan con un programa reconocido de donantes con fenotipos poco comunes. Y tenemos el caso de Finlandia, que el registro se estableció en 1980, 1985 en Bélgica, tenemos España en el 2005, Francia en 1960, Italia en el 2005, y más o menos a esa fecha, más o menos para los 90, los 2000, habían programas establecidos en Europa, África, particularmente en América, estaban centralizados en Norteamérica y además se contaba con la participación de 2 centros en Brasil, además de Asia y Oceanía. Lo siguiente es, obviamente, estamos generando una red de cooperación mundial para garantizar la suficiencia y el acceso oportuno a la transfusión de pacientes con fenotipos poco comunes. Pero, ¿qué implica acceder a sangre de un registro internacional? Obviamente, un reto para el transporte, una cantidad de trámites administrativos que se tienen que surtir y también retos en cuanto a la oportunidad de transfusión. Y acá les traigo unos ejemplos. Este es el ejemplo del caso del paciente Bombay en Colombia, este fenotipo. Acá miren las diferencias en esos cálculos que hacemos, porque el fenotipo Bombay se encuentra fuera de la India y de acuerdo a lo que está reportado en necesito 1.000.000 de habitantes para lograr identificar un individuo con fenotipo Bombay negativo. En este caso de Colombia se tuvo que importar sangre desde Fortaleza, Brasil, y un punto a destacar es que el estudio inmunematológico fue remitido a Suecia. Para que esas unidades estuvieran disponibles en Colombia, tuvo que tener un tránsito de 3.232 kilómetros y aproximadamente esto requirió una semana, semana y media, si no me equivoco. En este momento no recuerdo bien el dato. Tenemos otro caso de los colegas peruanos con un fenotipo canul que se encuentra en 1 en 15.000 o 1 en 25.000 y la sangre fue importada desde la Cruz Roja de Osaka, Japón y transitó 15.501 kilómetros. Además, el estudio inmunematológico fue remitido a Brasil. Y por último, les traigo un caso de un fenotipo KIT-null. Este paciente se encontraba en Nueva Zelanda y la sangre tuvo que ser enviada a Estados Unidos recorriendo una distancia de 15.175 kilómetros. Entonces, pues miren los retos que nos implica poder contar con sangre rara a pesar de que tengamos registros internacionales, tengamos un inventario grandísimo de donantes disponibles e incluso podamos acceder a las unidades criopreservadas. Pero estas realidades que estamos viendo no se centran solamente en los países europeos. Hemos identificado a lo largo de Latinoamérica que los pacientes con fenotipos poco comunes están en nuestra región.
Además que, dadas nuestras características genéticas, también hay una variedad alélica súper alta, lo que ha permitido identificar en varios países diferentes alelos o nuevos alelos asociados a fenotipos nulos. También se han identificado fenotipos K-null, donantes individuos RH null, eh, donantes de raya raya, y otros pacientes con anti-PP1-PK, chelano negativo, y todo esto nos lleva pues al punto que debería abordar en mi charla, y es qué pasa en Colombia o cómo ha evolucionado este tema, y para hablar de ello obligatoriamente necesitamos mencionar el marco normativo de nuestro país, que pese a que está un poco desactualizado, pues es la normatividad que actualmente nos aplica. Dentro de ellos tenemos el decreto 1571 de 1993 y la resolución 0901 de 1996. ¿Qué nos dice esta legislación? Primero, que la exportación de sangre en Colombia, tanto de sangre como de hemocomponentes, está prohibida, pero también, imagínense, desde el 93 tenemos una indicación, y es que los bancos de sangre de referencia, en este caso en Colombia, hay unas categorías para la clasificación de los bancos. En este caso, los bancos de categoría A, que son los bancos de sangre de referencia, deben contar con un registro de donantes con fenotipos de baja frecuencia. Y además, tenemos una guía de práctica clínica basada en la evidencia para el uso de componentes sanguíneos, y esta guía establece que los pacientes con anticuerpos complejos, como algunos casos que nos mostraba la doctora María Antonieta, o los pacientes con fenotipos raros de glóbulos rojos, necesitan, digamos que, un manejo especial para garantizar el acceso oportuno a soporte especializado de hemocomponentes. Por ello, debemos considerar que hay unas condiciones especiales para la importación y exportación de sangre, y por ello se articulan, para cuando suceden estos casos, una cooperación del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, se activan mecanismos de cooperación internacional, y en algunos casos tiene que intervenir la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, pues tenemos en cuenta que dependiendo del fenotipo o de los antígenos involucrados, también esto puede representar un desafío significativo para poder garantizar el soporte sanguíneo de estos pacientes. Siguiendo con este contexto, de pronto ustedes se están preguntando qué ha sucedido en Colombia y qué fenotipos se han identificado. Además del famoso fenotipo Bombay, que lo acabamos de ver, hay un repertorio gigante de fenotipos, y probablemente acá tenemos solo una muestra porque hasta el momento no tenemos como una información centralizada que permita identificar o consolidar la información de donantes con fenotipos poco comunes en Colombia. Por ello se ha presentado el caso del fenotipo Bombay, pero hemos identificado otros fenotipos como fenotipos Diego B negativo, RH null. En Colombia se han identificado individuos con fenotipo RH null, de raya raya, que veíamos que los colegas ecuatorianos identificaron un nuevo alelo. Tenemos fenotipo para Bombay, K-null, al igual que en Perú, fenotipo U negativo, chelano negativo, Bell negativo, fenotipos DAFI null, y acá viene un punto de discusión. En varios casos no se han podido concluir los fenotipos o los salvanticuerpos presentes, y esto nos habla de una serie de limitaciones en el país para realizar estos estudios. Particularmente en el caso del fenotipo Bombay, ese estudio fue remitido a Suecia, y en el caso del fenotipo RH null de Colombia, el estudio fue remitido a Brasil. Atendiendo a esta realidad y viendo que nosotros en el ICVI somos un laboratorio de referencia, un banco de sangre de referencia, justamente estamos categorizados con eso que les mencionaba, banco de sangre categoría A, es que creamos esta estrategia de el programa de donantes con fenotipos poco comunes. Este programa lo llamamos el programa de donantes únicos, y como veíamos a nivel internacional, el término, digamos que estandarizado internacionalmente, es donante raro,
pero nosotros hicimos un cambio a donante único para exaltar esas características de los donantes con fenotipos poco comunes. Y para ello hacemos una serie de actividades. Todo esto correspondió a un piloto que nosotros realizamos desde el año 2019 para tratar de identificar cuál podría ser el camino que necesitábamos recorrer en el momento en el que pudiéramos establecer un programa completamente integral y articulado para la gestión de donantes con fenotipos poco comunes. Y por ello, dentro del ICVIS hacemos unas actividades operativas para la búsqueda de fenotipos poco comunes. En el caso en el que identifiquemos individuos con estas características, que recordemos, ausencia de un antígeno de alta incidencia, fenotipos nulos o combinaciones de baja incidencia de antígenos comunes, lo que hacemos es aplicar una estrategia de comunicación, sensibilización y reclutamiento del donante. Vamos a ver más adelante que ya dentro del programa la idea es poder establecer o hacer unos estudios complementarios, vincular a ese donante al programa de donantes únicos para poder establecer un banco de unidades criopreservadas, una seroteca y una hemateca. Desde 2019, que es cuando empezamos el piloto para ver cuáles eran las mejores prácticas, qué teníamos que hacer una caracterización preliminar de nuestra población donante y de los fenotipos que podíamos identificar, implementamos una estrategia de tipificación de fenotipo extendido para RH, DAFI, KIT, KEL, MNS y Luteran. Esta estrategia la llevamos a cabo en la unidad de inmunohematología avanzada del ICVIS, que es una unidad que realiza investigación en inmunohematología y medicina transfusional, y todas estas actividades operativas son apoyadas por Dana Di Antonio, que es una profesional súper joven que desarrolla actividades en el laboratorio. Con esta tipificación hemos logrado a la fecha 2.717 donantes con fenotipo extendido, y en esto digamos que también hacemos o enviamos un mensaje, y es que todo esto, a pesar de que a la fecha tenemos 23 donantes identificados, el banco de sangre del ICVIS pues ha podido con esta estrategia tener una base de datos de donantes que no tienen fenotipos poco comunes, pero que cuentan fenotipo extendido. Y en este caso tenemos toda la caracterización. Nosotros hacemos una caracterización demográfica de estos donantes. Más adelante les voy a contar para qué. Y tenemos la descripción de los fenotipos. Además, estos donantes son sometidos a pruebas de genotipo. Con ello, pues garantizamos la caracterización serológica inicial. ¿Qué hemos identificado en el ICVIS? Hemos identificado con esta estrategia que miren que tenemos es una radiografía muy cortica porque estamos hablando de unos sistemas de grupo sanguíneo en particular, de modo que si tuviéramos otras estrategias, otros antisueros, tendríamos pues probablemente otros fenotipos, pero lo que hemos podido identificar es que la mayoría de nuestros donantes son DAFI null negativo. Hemos identificado donantes R', R', U negativo. Este fenotipo, recordemos que es un antígeno de alta incidencia del sistema MNS. Tenemos un fenotipo por serología M y N negativo, que es lo que se conoce como fenotipo en A negativo, Luteran B negativo y Chelano negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta información que nosotros tenemos es por serología, y debido a que la serología tiene algunas limitaciones y algunos fenotipos con expresiones débiles, por técnica serológica podrían debutar como si fueran un fenotipo antígeno negativo o un fenotipo DAFI null. Requerimos hacer confirmación molecular de todos estos donantes. ¿Por qué? Porque esto permite la construcción de un registro confiable, y además es una característica para la vinculación a otros registros como el que les contaba de la Organización Mundial de la Salud. Acá va un mensaje para todos los colegas. A veces nosotros decimos, no tengo dinero para hacer fenotipo extendido, pero con estrategias que hacemos diariamente en nuestros bancos de sangre, también podemos encontrar
donantes con fenotipos poco comunes y dentro de ellos, acá se me fue un dato adicional, tenemos los donantes R', R'. Y en Colombia nosotros debemos realizar a todos los donantes RHD negativos fenotipo RHCE. Y eso en el ICVIS nos ha permitido que desde el 2001 al 2023 hayamos realizado fenotipo RH aproximadamente a 54.000 donantes de sangre RH negativo y a la fecha tenemos 18 donantes de sangre con fenotipo R', que es lo mismo, no les hace falta, les hace falta solamente el antígeno D, que no se considera un antígeno de alta incidencia, pero la combinación de sus antígenos RHC los hace tener una baja prevalencia, que para el caso del ICVIS corresponde al 0.03%. Entonces nos vamos a devolver. Nosotros acá tenemos 3 donantes R', que son donantes que cuentan con una estrategia de sensibilización y fidelización, mientras que estos 18 donantes solamente han sido donantes caracterizados y vamos a ver la diferencia que eso representa. ¿Por qué la confirmación molecular? Y acá, digamos que es indispensable, como nos mostraba la doctora María Antonieta, identificar que el genotipo es la herramienta para poder confirmar estos fenotipos aparentemente poco comunes identificados por serología. Les traemos un estudio que realizamos en el ICVIS de una caracterización de donantes que tenían fenotipo por serología. Estos donantes aparentemente eran fenotipo DAFI null. Nosotros queríamos hacer una caracterización de la etnia de los donantes con este fenotipo, ya que la mayoría o la mayor prevalencia de este fenotipo se ha identificado en individuos afrodescendientes y a través de una técnica molecular en la que evaluamos los alelos DAFI, la mutación en la caja gata, que nos la explicó súper bien la doctora María Antonieta, y un polimorfismo 265 que está asociado a algo que llamamos el alelo DAFI-YX, que en este caso este alelo DAFI-YX nos habla de un fenotipo que tiene una expresión tan débil de los antígenos DAFI-B que no pueden ser identificados por serología. ¿Qué queríamos nosotros en este estudio? Identificar qué donantes con fenotipo DAFI null eran verdaderos DAFI null o cuáles eran un falso negativo de la serología y que además por su base molecular se identificaban que eran fenotipos DAFI con expresión DAFI débil. Y miren la importancia de realizar esta confirmación serológica, esta confirmación molecular de estos datos serológicos. En esta cohorte tan chiquita, que son solamente 7 donantes, identificamos que uno de ellos no era un fenotipo DAFI null y que era justamente lo que temíamos, una expresión débil de DAFI B. ¿Qué es lo que pasa? Este donante ya no puedo caracterizarlo como DAFI null, no puedo tenerlo en cuenta en mi registro porque a pesar de que la serología me diga que no tiene presencia de antígenos DAFI A y DAFI B, si hiciera estudios de absorción-elusión o si utilizara antisueros más potentes, tendría el chance de poder detectarlos, pero al realizar el análisis molecular puedo confirmar que este individuo efectivamente expresa antígeno DAFI-B, así sea en una baja cantidad. Y esto implicaría riesgo de aloinmunización para un paciente no aloinmunizado o riesgo de reacción hemolítica transfusional para un paciente con fenotipo DAFI null y que tenga anticuerpos anti-DAFI3. Por ello, a todos los colegas que estén realizando estudios, que estén haciendo sus caracterizaciones de donantes para establecer registros con fenotipos DAFI null o que tengan interés en establecer un registro de estas características, no olviden y no pasen por alto la caracterización molecular porque esto nos está hablando de seguridad transfusional de los donantes que incluimos en nuestros registros. Y acá les traigo un estudio muy interesante realizado por una colega que se llama Marcela Quintero del Valle del Cauca. Y justamente para los colegas que no son de Colombia, el Valle del Cauca tiene una alta prevalencia de población afrodescendiente
Y por ello, Marce pues hizo este estudio con el fin de establecer un registro de donantes de Afinul en la institución en la cual ella se encontraba vinculada. Y miren que ella encontró un 48% de sus donantes con fenotipo de Afinul. ¿Por qué? Porque ella centró su investigación en donantes afrodescendientes. Y miren cuando comparamos con lo que hemos identificado en ICVIS, que corresponde al 0,63% de nuestra población. Y esto nos invita a que es necesario realizar estudios locales para poder caracterizar los fenotipos de interés de nuestra población y también identificar que los fenotipos que yo puedo encontrar en diferentes regiones, principalmente en países con alto mestizaje como Colombia, pueden variar, y por ello la invitación es que de a poco cada uno de nuestros centros pueda implementar estrategias para identificar donantes con fenotipos poco comunes, dependiendo de las características de su población. Por ello, estamos haciendo estas confirmaciones moleculares porque necesitamos que o garantizar que esa fotico que vimos por serología correlacione con lo molecular para poder decir que un donante oficialmente se va a vincular al programa de donantes únicos. Pero no solamente es esto, necesitamos confirmar ese fenotipo del donante, pero si por la prueba molecular identificamos que ese donante tiene un fenotipo poco común, tenemos una estrategia que es una estrategia que vamos a aplicar a futuro, que es realizar, ya hemos realizado algunos rellamados, tenemos donantes sensibilizados, pero la siguiente fase es tomar muestras, confirmar ese fenotipo y al donante que tenga un fenotipo poco común, darle la opción voluntaria para hacer un estudio familiar a sus padres, hermanos e hijos, ya que los grupos sanguíneos, como ustedes saben, son características heredables y por ello tendríamos una alta probabilidad de encontrar otras personas con fenotipo poco común. Para poder hacer esas confirmaciones, pues necesitamos llamar a ese donante, tomarle nuevas muestras, muestras como nos comentaba la doctora María Antonieta para realizar extracción de ADN genómico, muestras de sangre total para obtener glóbulos rojos anticoagulados y en los cuales también a través de esa muestra obtendríamos plasma. Miren que todo esto nos permite tener como digamos que acceso a muestras biológicas de alto valor. Obviamente todo esto está en el marco de un consentimiento informado que debe firmar el donante, pero nos va a permitir establecer obviamente una genoteca con estas ADNs de fenotipos poco comunes, poder estandarizar una hemateca, que son esas células raras de esos donantes que no tienen un antígeno de alta incidencia, que tienen fenotipos nulos y que nos ayudarán a mitigar esas limitaciones que tiene la serología. Y además, algunos de los donantes están aloinmunizados, por lo tanto, esto nos permitirá establecer una seroteca que nos ayudará a complementar los estudios inmunematológicos. Todo esto lo que nos habla es de fortalecer las capacidades técnicas para el estudio de donantes con fenotipos poco comunes y tal vez pues tener la perspectiva de que a partir de estas muestras de estos donantes, además de tener individuos disponibles para la donación, tenemos, digamos que una fuente para obtener reactivos para el estudio futuro de otros donantes y otros pacientes. Ustedes estarán preguntando de pronto, para los que no están tan familiarizados con eso de la hemateca es simplemente un conjunto de células con fenotipos poco comunes y acá lo que tenemos es un estudio realizado en el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona y lo que nos damos cuenta es que ellos tienen una hemateca muy grande. Este era un caso de un paciente con un anticuerpo dirigido contra antígeno de alta incidencia. Sacaron su batería de fenotipos raros, RH null, Bombay y otra cantidad de fenotipos, y el objetivo es identificar con cuál de estas células no reacciona, y con estos paneles iniciales de su hemateca lograron identificar que probablemente estaban frente a un anticuerpo dirigido contra el sistema Luteran. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estas células con fenotipos poco comunes? Enfrentar el plasma de nuestro paciente, ver con qué célula no reacciona
y de este modo poder enfocar el estudio inmunohematológico. Como acá el resultado era como una posible pista de que estábamos frente a un fenotipo Luteran o a un anticuerpo dirigido contra las proteínas Luteran. Para confirmar ese hallazgo, pues se deben probar con otras células y en este caso se utilizaron células de diferentes donantes Luteran nulo. Esto es lo que nosotros quisiéramos hacer en el ICVIS con estos donantes que hemos identificado. También hemos avanzado en la criopreservación de unidades de glóbulos rojos. Estamos en el proceso de estandarización de esta plataforma, que es un equipo que es en sistema cerrado y permite acondicionar las unidades de glóbulos rojos para los procesos de glicerolización, desglicerolización y lavado de glóbulos rojos. Ya les voy a mostrar qué es lo que hemos avanzado y esto en perspectiva nos va a permitir que esas unidades de donantes de sangre puedan ser almacenados por una mayor cantidad de tiempo. Y viendo que en esa historia tan interesante de los paneles de donantes con fenotipos poco comunes, uno de los centros o de los países pioneros fue Francia. La experiencia de Francia para el 2016, que esto ya es un poco viejito, pero no ha habido actualización en la literatura. Para el 2016, el establecimiento francés de sangre contaba con 3.000 unidades de glóbulos rojos criopreservadas, contaban con unidades almacenadas de 30 a 35 años y habían realizado la transfusión de 8 unidades de almacenamiento de 20 a 25 años. En teoría, esta plataforma permite el almacenamiento por 10 años, pero si uno estandariza todos sus procesos, es posible lograr un almacenamiento mayor. Obviamente, esto depende de los procesos de validación y de las regulaciones locales al respecto. Estos son algunos de los ensayos que hemos realizado para realizar la criopreservación de unidades de glóbulos rojos. Estos ensayos los hemos realizado con unidades que no tienen fenotipos poco comunes. Lo que hemos querido es estandarizar las condiciones de centrifugación, las condiciones de procesamiento y garantizar que todas las variables y el proceso está a punto para posteriormente realizar la obtención de unidades de glóbulos rojos de los fenotipos identificados y poder realizar criopreservación. Los pilotos que hemos hecho han sido pilotos con unidades con fenotipos convencionales, pero pues estas son las primeras unidades criopreservadas que tenemos en el ICVIS. Estas unidades van a ser desglicerolizadas, vamos a hacer evaluación de parámetros de calidad como pH, hemoglobina libre y otra cantidad de marcadores bioquímicos para determinar que después de la glicerolización, de la congelación y de la descongelación, estas unidades son aptas y seguras para la transfusión. Todas estas actividades, pues digamos que las llevamos a cabo en la unidad de inmunohematología avanzada y esta unidad de inmunohematología avanzada, que es el laboratorio en el que trabajo, también estamos, digamos que, desarrollando o incursionando en la biología molecular y por ello pues tenemos una serie de estandarizaciones en una plataforma comercial para poder realizar genotipo de grupo sanguíneo eritrocitario, la determinación de variantes RH, RHC y también estamos en desarrollo de la inmunohematología plaquetaria, porque esos casos que nos mostraba la doctora María Antonieta de refractariedad inmunológica a la transfusión de plaquetas y de trombocitopenia inmune fetal y neonatal son una realidad que probablemente se presenta en nuestros pacientes, pero que están subdiagnosticadas. Por ello, nosotros a la fecha estamos haciendo unos estudios pilotos para evaluar genotipo de antígenos HPA y HLA en donantes de sangre y la siguiente fase es poder hacer estudios en pacientes con riesgo de aloinmunización por antígenos plaquetarios o antígenos HLA. Todo esto, digamos que no tendría sentido si nosotros a esos donantes no los sensibilizamos, no los fidelizamos y no les aplicamos una estrategia de reclutamiento, porque yo les mostraba, tenemos donantes R', R', que tenemos aproximadamente 18, pero vinculados al programa tenemos 3.
¿Por qué es importante esto? Porque un registro de donantes con fenotipos poco comunes no es una base de datos, o sea, no es un listado de donantes que tiene fenotipos raros. Estos donantes deben conocer sus características, las características de sus fenotipos y lo más importante, deben estar dispuestos a realizar una donación de sangre en el momento en el que se requiera o también deben estar dispuestos a que sus unidades en el momento en el que se estandarice el proceso sean almacenadas para criopreservación. Por ello, nosotros realizamos una estrategia de comunicación con este equipo de comunicaciones que tenemos en el ICBIS y que nos permite pues tener una estrategia de comunicación, una divulgación también en redes sociales. Para los que estén interesados, tenemos una página de aterrizaje y tenemos digamos que la idea es carnetizar a estos donantes para que ellos conozcan su fenotipo extendido y sepan de recomendaciones en el momento de si ellos llegaran a necesitar una transfusión sanguínea. Todo esto nos ha permitido crear estas estrategias que ustedes pueden encontrar en las redes sociales, tanto de ICBIS como de Hemociencia, y hemos creado toda esta estrategia de divulgación científica para que la población general conozca acerca de la temática de fenotipos poco comunes. A la fecha, a través de este programa, que es un programa piloto, es un programa que hasta ahora nos ha permitido obtener una información preliminar, hemos logrado realizar la gestión de transfusiones de pacientes colombianos. El primer caso es encontrar, digamos que, unidades para una bebé con enfermedad hemolítica del feto del recién nacido. En este caso realizamos la caracterización de este caso y la misma mamá de la bebé tuvo que realizar la donación, ya que no teníamos donantes en ese momento chelano negativo, pero digamos que uno de los hitos es que ese estudio molecular lo pudimos realizar en el ICBIS. También hemos suministrado sangre para para una paciente U negativo con enfermedad hemolítica también. En este caso, el estudio molecular también lo hicimos en ICBIS, hemos enviado unidades R', R' y otros fenotipos que no son raros, pero que por las combinaciones hemos tenido que hacer uso de los donantes del programa, como por ejemplo unidades R2 DAFI A negativo y una solicitud que apoyamos al banco de sangre, ya que había un paciente con solicitud de 20 unidades de glóbulos rojos de fenotipo R2 para trasplante de hígado. Y acá viene un mensaje y una sensibilización que les quiero hacer. Esta información de donantes con fenotipos poco comunes es súper sensible y por ello necesitamos que cuando una institución nos solicita unidades se haya garantizado que esta solicitud es real, que hay un aval del médico tratante y que el fenotipo que están pidiendo es real, porque aproximadamente hace año y medio nos solicitaron sangre RH null para una paciente. Se hizo un mensaje en redes sociales que yo creo que muchos de los colegas colombianos recuerdan este caso. Este mensaje tuvo alcance internacional y resulta que esta paciente y el servicio de transfusión que activó la búsqueda era un servicio de Ibagué y lo que pasaba no era que la paciente tenía fenotipo poco común, sino que estaba panaglutinando por autoanticuerpos. Esto nos invita a fortalecer nuestras capacidades técnicas para el estudio de casos de pacientes con complejidades inmunematológicas. Y el año pasado nos hicieron una solicitud de unidades R', R' en Santander. Nosotros hicimos toda la gestión de empezar a llamar a nuestros donantes. Teníamos 3 donantes disponibles, sensibilizados para realizar la donación de manera inmediata, pero esta solicitud no había sido consensuada con el médico tratante y cancelaron. Y esto tiene un gran impacto porque este proceso de fidelización habla que yo al donante le digo que es la única alternativa de transfusión para un paciente y después llamarlo a decir ya no lo necesitamos, esto puede tener un impacto en la probabilidad de los rellamados siguientes. Por ello, esta es como una ruta que yo les quiero presentar para cuando uno tiene un paciente con fenotipo poco común
Y miren que decir necesito transfusión es una de las últimas cosas. Lo primero que necesito es identificar si hay una necesidad real de transfusión, si el médico tratante sabe que hay otras alternativas, si he descartado que estas alternativas pueden ser utilizadas, y por ello la invitación es a no activar falsas alarmas si la solicitud de sangre rara no ha sido confirmada, primero con el médico tratante y segundo, hemos realizado todos los estudios inmunematológicos. Miren que en este caso aplicamos las observaciones de saber si se requiere sangre halogénica, buscamos sangre en el país. Si no hay sangre en el país, ahí es donde activamos la búsqueda en otros organismos internacionales, y lo más importante en este punto, también informamos al médico tratante. ¿Qué dice la Sociedad Internacional? Que no se suministra sangre rara a pacientes que no han sido aloinmunizados. ¿Por qué? Por la baja disponibilidad de las unidades disponibles digamos que a nivel mundial, y se consideran algunas excepciones. Pacientes con casos muy complejos en los que se pudiera presentar una reacción que complique el manejo transfusional o el manejo clínico de ese paciente, pacientes con anemia de células falciformes y gestantes. Por ello, un reto es la educación de los médicos tratantes para que comprendan el uso racional de la sangre con fenotipos poco comunes. Todo este viaje y estos estudios preliminares que les he mostrado han permitido que después de 2 años de tocar y presentar proyectos de investigación al Sistema General de Regalías, hayamos logrado la aprobación de este proyecto que se llama Implementación de un modelo para la gestión integral de donantes con grupos sanguíneos raros con propósitos clínicos y terapéuticos en Bogotá y en la nación, es decir, en Colombia, y hemos logrado la financiación de las actividades del programa durante 4 años, aproximadamente por 7.000 millones de pesos. Pero este trabajo no lo estamos haciendo solos. Hay otros colegas en Latinoamérica que están haciendo estrategias parecidas a las que está llevando a cabo el ICVIS. Son todos estos colegas, dentro de los cuales se encuentra la doctora María Antonieta, coordinados por el doctor Muñiz, y estamos generando un trabajo colaborativo para hacer realidad la construcción de un registro iberoamericano. Pero además esto ha tenido una gran visibilidad en la ISBT, en ese programa de donantes raros que les contaba, y por ello es un orgullo contarles que, como veíamos al inicio, solamente Brasil representaba como a Suramérica en el caso o en el mapa de donantes con fenotipos poco comunes, y hoy Colombia hace parte de los programas oficialmente establecidos y reconocidos por la ISBT. Y eso permite que estemos posicionados en el mundo en el manejo de esta temática, y es un gran honor mostrar que en la ISBT contamos con representantes latinoamericanos como el doctor Muñiz, la doctora Lilian Castillo, el doctor Silvano Wendel, y en este caso en representación de Colombia estoy yo, trayendo todas esas experiencias exitosas de los registros internacionales. Ya estoy terminando, doctora Marcela, no me demoro nada. Dentro de este grupo de trabajo también se hacen búsquedas de fenotipos poco comunes, porque a pesar de que uno tenga un programa establecido, puede haber situaciones en las que necesita tocar la puerta de los compañeros, y esto también sucede en el grupo de trabajo. En este caso es un caso de Australia que requerían 23 unidades con este fenotipo, y se requirió la cooperación internacional de Francia, Reino Unido. Y en este otro caso tenemos la búsqueda de donantes Diego B negativo, y no se requería importación de sangre, pero de manera preventiva el centro donde estaba siendo manejado este paciente identificó qué centros podrían atender a esta solicitud. Y este trabajo obviamente no se realiza solo, es un trabajo en red, y lo que queremos replicar es lo que estamos viendo internacionalmente al interior de Colombia y al interior de Latinoamérica en el GESIAM. Y acá tengo unos colegas de los cuales me siento súper orgullosa porque se han puesto la camiseta y han dicho sí a trabajar en red. Porque si ustedes se dan cuenta, el trabajo en fenotipos poco comunes no puede ser individual,
y por ello tenemos al doctor Fabio Restrepo en Medellín, al doctor Marco Páez y a su equipo de trabajo, Marcela Quintero, Lady Toro y Sofía Quintero. Todas estas redes que se crean obviamente van a impactar en el sistema de hemovigilancia nacional, porque la idea es que toda esta información sea de acceso para la búsqueda a todos los miembros de la red de Colombia. Y detrás de este trabajo, yo soy, digamos que la cara que muestra el trabajo, pero hay muchas personas que apoyan todo esto que hacemos en el ICVIS. Dentro de ellos están mis colegas de la unidad de inmunohematología avanzada, ellas son con las que trabajo día a día para hacer esto posible, el doctor Camacho, que es el director del instituto, y mis colegas del laboratorio de inmunohematología, que es un laboratorio de referencia del ICVIS. Además de nuestros compañeros del equipo de comunicaciones que nos han ayudado a entender qué mensaje darles a los donantes y a la población general. Les dejo este código QR para que escaneen y conozcan un poquito más del programa, de lo que estamos haciendo, de qué implica lograr esta financiación tan importante por el Sistema General de Regalías. Ahorita igual les dejo ahí el link por el chat. Y estos son mis contactos. Si alguno de ustedes en Colombia quiere aprender más de la temática, me puede contactar. O si tienen una solicitud de sangre con fenotipo poco común o necesitan asesoría para el manejo de un caso, pueden contactarnos, ya que nosotros contamos con la información y con las redes para dar un manejo integral a todos estos casos. Por último, los invitamos a seguir Hemociencia, este proyecto educativo para tener información de manera didáctica en temas de inmunohematología y medicina transfusional. Muchísimas gracias. A ti, doctora Gaviria, excelente presentación. Y la verdad es gratificante y esperanzador ver ya los avances que se tienen acá en Colombia en este tipo de disponibilidad de productos de sangre raras o fenotipos escasos. Bueno, no tenemos todavía, aquí te felicitan también, te agradecen, excelente trabajo, felicitan al equipo que ha participado para lograr todo esto, porque como tú lo dices, es un trabajo en red que tiene muchas piezas y muchos apoyos. Mientras que llegan un par de preguntas para la doctora Paula y sabiendo que son las 8:02, si ustedes no lo permiten, vamos a pedirle a la doctora María Antonieta, ella ya hizo algunas intervenciones directas, como el colega que pidió la técnica de la ilusión, la doctora que pidió información sobre la cloroquina, pero quisimos dejar dos un poco para dar un poco de voz también a las personas que lo hicieron. Y una de las preguntas está referida a cuáles serían las recomendaciones para empezar a estructurar pruebas que permitan complementar, casos complejos de inmunohematología, pues dadas las circunstancias y las limitaciones que tenemos en nuestra región. Doctora María Antonieta, si nos Eh, puedes colaborar. Primero que todo, felicitación a la doctora Paula Gaviria por todos los avances, son impresionantes. Y muy buenas noticias para la región.